AM910. Bueno, 3:37, se le va el partido al Real Madrid, ¿eh? Sí, señor, faltan 4 minutos y el Real Madrid sigue perdiendo 3-2. De todas maneras, 4 minutos, más 5 colisiones, 9 minutos puede pasar cualquier cosa, porque el que va perdiendo es el Real Madrid. Atención, papis, siempre quise decir esto. La ciudad podría... Padres, madres, padres y padres, madres y madres. La ciudad podría reabrir en noviembre las salas de 5 de los jardines maternales, los jardines infantes. Habló la ministra de Educación, porteña, Soledad Acuña, y dijo: estamos trabajando protocolos y medidas de seguridad para darle espacio de presencialidad a los chicos de sala de 5 en noviembre. Me parece una gran novedad. El tema del jardín maternal es un drama para los padres que tienen que quedar a cuidarse a los más chiquititos, que antes obviamente no podían cuidar. Y en un rato te voy a contar 2 cosas más que pueden abrir a partir de la semana que viene, que te van a volar la peluca. Bueno, está Georgina Malgrin, que es dueña de un jardín maternal, espero haber dicho bien el apellido, miembro de Coherencia, una asociación que nuclea los jardines maternales. Georgina, ¿cómo te va? Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes, gracias Sony. La verdad es que, bueno, tenemos mejores noticias. La verdad que la situación de los jardines maternales, como vos dijiste, es terrible, y la realidad de los niños y de las niñas de la primera infancia y de las familias también es terrible, porque están en una emergencia emocional, ¿no? Esto que vos decías, el tener que quedarse en casa trabajando y cuidando a un bebé, a un niño de 1, 2, 3 años, es muy difícil, ¿no? Porque requieren una atención permanente. Y hoy se rompió... Perdón, como vos muy bien decías, la organización familiar, ¿no? Primero, pues, los chicos obviamente perdieron estudio, pero se rompió la rutina familiar, que eso es muy, muy importante, ¿no? Totalmente. Por eso hablamos de una emergencia emocional familiar y de los niños, ¿sí? La institución ordena la vida familiar también, ¿no? Y en este caso, con más razón, un jardín maternal, donde nosotros, la función del jardín maternal es educar cuidando y cuidar educando para las familias que necesitan que sus hijos estén cuidados en lugares protegidos mientras ellos están trabajando. La verdad es que hoy vemos como, después de 7 meses de mucho trabajo, de mucha gestión y de mucha acción, estamos en una situación crítica. 7 meses cerrados, la verdad que es una situación sumamente crítica, pero hoy hemos tenido una reunión con la ministra Acuña, a la cual agradecemos después de tanta gestión que nos haya recibido especialmente, y nos comunicó no solo la apertura de sala de 5 es a nivel educación, y la idea es empezar a hacer una revinculación con los niños más chiquitos, porque bueno, obviamente esto nosotros lo estuvimos denunciando. Las familias necesitan de estos espacios, o necesitan de alguien que cuide a sus hijos. Entonces estaban surgiendo jardines clandestinos, estaban los chicos guarderías en las plazas, guarderías tal cual. Sí, sí. Entonces, bueno, la idea es, a partir de que se va a anunciar que a partir del 2 de noviembre comenzaríamos con una revinculación de los niños, ¿no? Los niños de 3 y 5, por supuesto nunca hablamos de volver a la normalidad de antes, pero sí empezar a tener espacios donde los chicos puedan volver a sus lugares de estimulación, de juego, de aprendizaje, y poder empezar a revincularnos con ellos. Para entenderlo, Georgina, salita de 5 sí sería una vuelta casi plena a la educación, salita de 3 y salita de 4, revinculación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, en realidad, la diferencia estaría en un gris que hay con la resolución del Consejo Federal, ¿sí? Sala de 5 comenzaría a trabajar también en espacios abiertos. De 3 a 5 se nos va a permitir trabajar en patios y espacios abiertos con los niños, ¿sí? Una docente con como un aula burbuja, es decir, una determinada cantidad de niños, 9 niños con una docente en espacios abiertos. Y las salas más chiquitas empezaríamos a trabajar en la estimulación temprana, en la relación 1 a 1 con el docente. Que esto es lo que también se necesita, porque imagínate que nuestros niños dejaron de estar en el periodo de adaptación, entonces necesitamos volver a revincularnos con ellos, que puedan volver a establecer un vínculo. Porque en el jardín donde va mi hijo, muchos padres sacaron a los chicos directamente, ¿no? Lamentablemente, porque dijeron, ya está, es un año perdido, era el primer año, ¿pasó eso mucho? Sí, totalmente. La matrícula de nosotros bajó el 90%. Nuestras instituciones están en una situación de crisis económica, crisis emocional. Hoy estoy más esperanzada con esta puertita que se empieza a abrir, que no nos soluciona el problema, ¿sí? Pero sí empiezan a tener conciencia
y a pensar en la necesidad de los niños. Que creo que en esta pandemia nadie pensó en los niños y en las niñas de la primera infancia. Es decir, nadie pensó en la necesidad de estos niños de ser cuidados, de ser estimulados, de tener su espacio y su lugar. Entonces, creo que esta es una primera puerta que se abre y un empezar a pensar la pandemia también en función de los niños y no solo de los adultos, ¿no? Qué difícil debe ser mantener, lo sé porque lo veo, mantener atento y concentrado un nene de 3, 4 años por Zoom durante 1 hora o 2 horas. Mira, la verdad que la virtualidad fue lo posible en este momento, fue sumamente difícil, pero creo que en el nivel inicial nos reinventamos cada día para poder hacerlo, pero tampoco la virtualidad es posible en nuestra realidad. Nosotros realmente necesitamos el contacto con el niño, necesitamos que el niño nos vea, esté y compartir. Eso por un lado, me parece que es una puerta que se empieza a abrir a pensar realmente en estas infancias y la importancia de esto, ¿no? Que los riesgos, es decir, todo se habló del miedo al contagio, del miedo al COVID, pero no se habla de las consecuencias que trae tener 7 meses encerrado a un niño dentro de una casa, sin contacto con otros, ¿no? Y esto es sumamente perjudicial para los niños. Y por otro lado, bueno, nosotros seguimos con nuestra lucha como instituciones, porque realmente necesitamos que, si bien esto es sumamente positivo, necesitamos un apoyo económico y sostenido de nuestras instituciones. Nuestra matrícula cayó el 90%. Por supuesto que si bien nosotros seguíamos diciéndole a las familias sigan conectándose al Zoom, sigan trabajando y demás, pero no tenemos esa matrícula. La matrícula ha bajado, entonces tenemos el 90% menos de ingreso de marzo y seguimos con las mismas obligaciones, es decir, tenemos que pagar sueldos docentes, tenemos que pagar alquileres, tenemos que pagar impuestos, servicios. Entonces la situación económica de las instituciones es realmente crítica y seria. El 85% de nuestras instituciones están al borde del cierre. Esto es una puerta que se abre en ciudad, pero nosotros estamos pidiendo por todo el país. ¿Qué porcentaje dijiste, perdón? ¿Qué porcentaje? El 85% de las instituciones están al borde de la quiebra. Ya en el país nosotros llegamos a contabilizar 5.000 instituciones. Esto fue un registro que hicimos nosotros, un trabajo que hicimos de poder llegar, porque tampoco hay un registro de todas las instituciones en el país, pero de estas 5.000 instituciones ya han cerrado 500. Ya definitivamente cerraron 500. Sí. Y la realidad es que sin una ayuda económica, sin un sostenimiento económico del Estado, el 85% de las instituciones de todo el país estamos al borde del cierre definitivo. Georgina, y estamos hablando de 220.000 niños en todo el país que acuden a nuestras instituciones, 60.000 puestos docentes que están en juego. Entonces, y vuelvo a decir, y las infancias, en primer lugar, que están puestas en juego en un lugar de olvido, ¿no? Gracias por tu tiempo, nos ponemos contentos de que por lo menos ya tenemos fecha de vuelta, ¿eh? Bueno, no sé si es una fecha de vuelta, pero es la posibilidad de que las puertas del jardín estén abiertas para recibir una vez más a los niños, ¿sí? Gracias por tu tiempo, un placer. No, por favor, gracias a ustedes. Georgina Malmgren, de la Asociación Civil Coherencia, que nuclea varios jardines. 2 de noviembre no es la vuelta completa, pero es un pequeño bálsamo de reapertura de salita de 5 y en menor medida de revinculación, esa es la palabra, de salita de 3 y salita de 4.